vos puedes hacer un super proyecto, buenísimo, perfecto, con la última tecnología, con lo que vos querás, pero si no sabes cómo transmitirle los resultados al cliente, ahí no hay nada. Entonces viene todo este cuento de storytelling, que es tan importante como ese momento inicial del levantamiento de la información. Entonces, como te digo, de ahí para atrás puedes tener todo perfecto. Igual, BI y analítica, cualquiera de los dos proyectos. Pero si fallas en esa visualización, si fallas en ese storytelling con argumentando y mostrándole los resultados al cliente, el proyecto se te acabó. Y he visto casos en donde hay gente muy técnica, tesísima, que puede tener, no sé, 2 o 3 veces la experiencia de uno, muchos más estudios, pero me he encontrado con que hay veces el modelo perfecto, vos puedes verlo y está perfecto, pero no se utiliza. Bueno, ¿qué tan importante es saber Power BI? ¿Qué tan importante es visualizar los datos? ¿Cómo aprendiste Power BI? Cuéntanos un poquito de esa experiencia ahí. Y Power BI en este momento es como lo que en su momento fue algo así como PowerPoint. El PowerPoint servía para ver presentaciones, resultados y demás. Yo creo que hoy está ya más Power BI. De hecho, hay muchos resultados. Hoy vemos, por ejemplo, anteriormente cuando yo empecé a trabajar, veíamos PIG en PowerPoint. O sea, lo hacías en Excel y eso le pegaba las fotos en PowerPoint y con eso arrancaba la presentación de los resultados. Hoy en día, ya en varios proyectos de hecho he trabajado y los he montado automáticos en Power BI. Es una herramienta que te permite muy fácil encontrar los insights de las preguntas de negocio que tengas. Entonces vos mismo jugando con los datos, haciéndole clic acá, allá, dándole de pronto, mirando a ver cómo, si filtras esto, cómo cambia ya la información, jugando en general con los datos, puedes llegar mucho más fácil a ver esos insights que por ejemplo un Excel no es capaz, porque no es capaz de procesar tanta información, mucho menos aún un PowerPoint con una imagen. El reto fue realmente muy grande desde el primer momento, porque allá antes de ingresar a la maestría hay que presentar unos exámenes, pues allá no entras derecho. Entonces fue un reto desde que empezó la preparación para ese examen hasta que terminó, porque había muchos temas que yo ni siquiera, o sea, se partía de que ya se debían conocer los temas y yo no los conocía. Entonces yo no sabía de Python, nunca había trabajado con un MATLAB, nunca había trabajado con muchas herramientas que yo creo que se asume que ya debería saber la persona que entra, pero que me tocaba desde cero. Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Hablando de Analítica de Datos e Inteligencia de Negocios con Daniel Román. Hoy les traigo otro invitado súper especial. Él es Carlos Cuartas, un líder de analítica en una empresa de consultoría analítica, y hoy los traje para que nos cuente todas sus experiencias y un tema súper importante que vamos a hablar del día de hoy. Así que no olviden suscribirte, dale like, quédate todo el video porque el tema que vamos a hablar hoy es demasiado importante. Así que nada, Carlos, bienvenido a este nuevo episodio, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues para los que no te conocen, cuéntanos quién eres, en qué estás, cómo vas. Bueno, no, mira, pues primero que todo, gracias por esa introducción. Soy ingeniero administrador, voy a arrancar porque estudié. Soy ingeniero administrador, tengo pues todo mi background es de negocio. Vengo trabajando pues temas de analítica ya 7 años. Como decías, pues trabajo en una consultora que presta servicios de diversas áreas, pues entre ellas analítica, que es en la que trabajo para empresas pues de diferentes sectores. Entonces hemos trabajado con clientes de temas de agricultura, temas de retail, temas de crédito, financieros. Entonces bueno, ahí estoy, ese es más o menos mi background. He trabajado todo tipo de temas, desde temas de BI, todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios, y ya un poquitico más todo esto, un tema de modelo de datos y analítica como tal. O sea, son diferentes, has trabajado con diferentes clientes, con diferentes industrias, aplicando temas de ciencia de los datos. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar desde el principio porque mencionaste que eres ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. De la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Bueno, ¿qué hace un ingeniero administrativo en temas de ciencia de datos? ¿Cómo llegaste a este mundo, de este campo de analítica? Me parece muy interesante, porque normalmente uno escucha matemáticos, ingenieros de sistemas, pero me gustaría saber cómo llegaste a este campo, qué te impulsó. Listo, no,
uno como ingeniero administrador uno sale muy todero, por llamarlo pues como de alguna manera. Al ingeniero administrador le dan un montón de bases, te enseñan hasta de química, pero cuando sale, digamos que sabe tan poquito de tanto que es difícil, tiene un abanico muy grande, tiene un abanico de posibilidades muy grandes, pero es difícil coger un foco. Lo más normal es que de pronto cojan por la línea, sigan por la línea de negocio de MBA, pero el abanico es muy grande. Yo entre ese abanico empecé mi primera experiencia laboral como logístico, como líder de unos procesos logísticos. Y cómo llego a temas de analítica. En esa primera experiencia en particular empecé a desarrollar un proyecto que tenía que ver con desarrollar un WMS, que es un Warehouse Management System. En palabras sencillas, es un software para manejar procesos dentro de un centro de distribución, un almacén. Sí. Entonces este software es especializado pues, en temas logísticos y de procesos, y lo que busca es como darle trazabilidad de herramientas desde que recibís tu materia prima hasta que entregas el producto terminado. O sea, un sistema como de distribución, por así decirlo. Okay, listo. Entonces tiene pues sus módulos para cada proceso, captura información, captura con eso montas KPIs, etc. Entonces, esa primera experiencia pues tuve el primer contacto con todos estos temas de tecnología, todos estos temas de programación y demás. Fue el proyecto con el que tuve más éxito, el proyecto más exitoso en esa primera experiencia laboral, porque gracias a esta herramienta en particular, este software, logramos muchas cosas. Entre ellas logramos incrementar mucho la productividad, y de adicional toda esa trazabilidad que nos daban los datos en cada una de las etapas del proceso también nos permitió tener unos procesos de mayor calidad y reducir fallos. O sea, te diste cuenta que con el manejo de la información se logró reducir de manera significativa el tiempo de distribución de X o Y producto o operación que estaban haciendo. Sí, total. Y de hecho, también para indagarnos, la misma información como que te hace indagar qué más puede estar pasando. Si vos no tenés datos, es muy difícil darte cuenta qué está pasando. Falló, pero no sabes por qué falló. Exactamente. Y entonces hablas con la gente del proceso, tenés una hipótesis y demás, pero lo que te da realmente la razón son los datos. Entonces, el hecho de empezar a capturar esa información y de preguntar y seguir investigando y demás, pues hace que los procesos mejoren y sean de mayor calidad. Eso es demasiado importante lo que dijiste, o sea, tener la evidencia, no solamente asumir de que cierta operación se demora tanto tiempo, sino con evidencia, con datos, lograron encontrar esa eficiencia. Y de hecho es muy bacano, pues los datos son objetivos, es muy bacano porque muchas veces esa evidencia va en contra de lo que conoce todo el mundo. Pues la mayoría de veces va a favor y va muy alineado a lo de los expertos, pero hay veces se sorprende uno porque es lo que nadie esperaba. O sea, falló lo que nadie esperaba. Exacto. ¿Y qué te lo dan? Los datos. Ahí con los datos, ya ahí no puedes hacer nada. Los datos se dan todo. Literal. Entonces, estás diciendo que empezaste a mirar como la gran mayoría se estaban yendo por un MBA, ¿cierto? Y tú miraste, esto no es lo mío. Entonces, ¿qué decidiste ahí? ¿Qué pasó? Entonces, sí, mira, yo desde que salí tenía muy claro que quería hacer un posgrado, ¿cierto? Investigué por mucho tiempo, por 3 años que estudiar, y no encontraba qué hacer. Yo miraba temas de marketing y no me llamaban la atención. Como mencionabas, lo normal del ingeniero administrador es que siga por esa línea de MBA, es lo más normal. Pero yo miraba los pensum, de hecho, de varias universidades, y yo decía, eso es más de lo mismo. Hago la aclaración de que era mi sentir, porque pues, es mucho más profundo, de pronto en temas más avanzados, pero yo sentía que era más de lo mismo y no me llamaba tanto la atención. Entonces, por allá en esa misma época que terminé pues este software, me empecé a cuestionar y me empecé a dar cuenta que tal vez ese podría ser como el foco. Y llegué a la maestría en donde por acá nos conocimos, la maestría en Ciencias de los Datos en EAFIT, que de hecho somos primera corte o segunda. La segunda. Segunda corte. Y fue de alguna forma como un salto al vacío. Como un salto al vacío porque no tenía referencias de la maestría. Pues mis compañeros seguían todos muy por todo el lado del negocio. No tenía contactos con temas tal vez tan técnicos. Entonces, y finalmente era
pues a pesar de que ha tenido esta experiencia con el desarrollo de software, tal vez con temas de reportería y demás, si seguía por ese camino era prácticamente empezar de cero, pues y así fue. Literal. Hubo muchas cosas que me sirvieron, que no sabía que me iban a servir, que me sirvieron y me siguen sirviendo mucho, pero de alguna forma ese primer corto plazo fue empezar de cero. Entonces, esa fue más o menos mi llegada como tal a la maestría y sobre todo este camino ya tal vez más técnico que es ya puntualmente todo el analítica. Incluso todavía lo combinás, pues en temas de técnico y negocio. Sí. Cuando entraste a la maestría, ¿dónde estabas trabajando? En ese momento estaba trabajando para una empresa que comercializa vehículos, un conglomerado que comercializa pues diferentes marcas de vehículos. Y cuando estabas trabajando en esa empresa, ¿veías aplicabilidad pues, en temas de analítica de datos o ciencia de datos? Sí, allá ya estaba trabajando temas sobre todo de BI. O sea, ya estabas trabajando Business Intelligence, inteligencia de negocio. Sí, okay. Sí. Y también estaba trabajando temas de analítica, pero muy básicos, ¿cierto? Okay. Entonces yo por allá trabajaba temas de regresión, pues que lo alcanzaba a ver por allá en la universidad, muy básico. Y entonces muy defendiéndome solo. Pero sí estaba trabajando en ese momento ya un poquitico temas, bueno, sobre todo temas más de BI. De pronto más análisis más descriptivos. Y algo ya empezaba por allá a trabajar de temas ya más de analítica, modelos de analítica, sencillos. Ok, entonces la razón principal por la que decidiste hacer una maestría en ciencia de los datos fue más que todo porque el trabajo te fue llevando como que tienes que aprender esto, ¿cierto? Más que todo. Sí, fue la curiosidad porque había puesto un mundo que no conocía, todo este mundo de programación y también como el interés y el gusto que él fui viendo con este cuento del análisis de datos. Entonces fue un mix de varias cosas, pues como que las cosas se fueron dando, me gustó, me causó mucha intriga cómo funcionaba todo por detrás, le vi demasiada aplicación y ya arranqué, entonces fue más o menos un mix de esas variables. Y me voy a enfocar un poquito más en el tema de la maestría porque es muy importante para las personas que quieran estudiar, digamos que posgrados o maestrías en temas de ciencia de los datos, y es cómo te sentiste cuando te enfrentaste a esos retos de que tienes que aprender desarrollo, temas de sistemas, matemáticas, estadística y aparte de eso también conocimientos de negocio. ¿Cómo fue ese impacto en la maestría viendo que ya venías como muy de ingeniero administrativo? ¿Cómo fue ese reto? No, el reto fue realmente muy grande desde el primer momento, porque allá antes de ingresar a la maestría hay que presentar unos exámenes, pues allá no entras derecho. Entonces fue un reto desde que empezó la preparación para ese examen hasta que terminó, porque había muchos temas que yo ni siquiera, o sea, se partía de que ya se debían conocer los temas y yo no los conocía. Entonces yo no sabía de Python, nunca había trabajado con un MATLAB, nunca había trabajado con muchas herramientas que yo creo que se asume que ya debería saber la persona que entra, pero que me tocaba desde cero. Sí. Entonces llamémoslo que el esfuerzo fue muy grande de estudiar mucho, de como fuera llegar a nivelarme y ponerme a punto para entender lo que se iba a ver en las materias, ponerme al día con lo que de pronto no entendía. Entonces fue un proceso pues muy de estudiar, claro, de estudiarle el tema. Total. Y si nos vamos entonces en el área en el que estabas trabajando en esta empresa de producción de carros, ¿qué herramientas usabas ahí? ¿Y cuáles fueron esas nuevas? O sea, ¿no conocías nada de Python? ¿No conocías nada en temas de pandas y todas esas cosas? No, cero. Yo ahí ya empezaba a trabajar mucho con Power BI. En ese punto estaba trabajando mucho con Power BI, todo lo que era BI. Y no, pues es que ya temas, afortunadamente no trabajaba con grandes volúmenes de información porque no había sabido cómo hacerlo. Pero bueno, ahí me defendía pues como con Excel. En ese momento pues trabajaba todavía mucho con Excel. Y con Power BI y Visual Basic también. Puro macros también ahí. Sí, sí. Súper. Y bueno, ya tocaste un tema muy importante también, de temas de Power BI. Y voy a hacer una entrada a este tema un poquitico, hacerle como un poquito de zoom. Y es, bueno, qué tan importante es saber Power BI, qué tan importante es visualizar los datos. ¿Cómo aprendiste Power BI?
Cuéntanos un poquito de esa experiencia ahí. Listo, voy a arrancar por la última. ¿Cómo aprendí? Súper autodidacta. O sea, yo no hice un curso ni en online. Bueno, online sí, pues sí buscando, pero mucho YouTube, mucho ensayo, prueba de error y experiencia. Pues uno coger experiencia con Power BI. Entonces eso fue un aprendizaje súper autodidacta. ¿Qué le recomiendo pues yo como a la gente que ahí me estabas comentando me preguntabas más bien sobre la importancia? Sí. De la importancia fundamental. Pues yo creo que Power BI en este momento es como lo que en su momento fue algo así como PowerPoint. El PowerPoint servía para ver presentaciones de resultados y demás. Yo creo que hoy está ya es más Power BI. De hecho, hay muchos resultados. Hoy vemos, por ejemplo, anteriormente cuando yo empecé a trabajar, veíamos PIG en PowerPoint. O sea, lo hacías en Excel y eso le pegaba las fotos en PowerPoint y con eso arrancaba la presentación de los resultados. Hoy en día, ya en varios proyectos de hecho he trabajado y los he montado automáticos en Power BI. Entonces, fundamental, y yo creo que en todas las áreas, pues es un tema, hay unas áreas que son más cercanas a las matemáticas o al análisis de datos, llamémoslo en general análisis de datos, pero hay otras que no tanto, que es más difícil para ellas adaptarse. Un caso, por ejemplo, es recursos humanos. Los recursos humanos es un área que está muy delegada de los números, ¿cierto? Pues por la naturaleza, claro. Es comunicación, manejo de personal y demás. Entonces en este tipo de áreas todavía falta muchísimo hay mucho potencial ¿cuál será la palabra? De datos. Sí, de apoyar a las empresas en este tipo de áreas. O sea, en recursos humanos hay demasiado potencial en este momento. Han venido corrientes como People Analytics, no sé si has escuchado pues, de ese tipo. Sí, lo he escuchado de People. Pero es importante en todas las áreas. Yo creo que Power BI eventualmente llegará. Y les ayudó mucho a la toma de decisiones. Sí, Power BI es fundamental en este momento para la toma de decisiones. Yo creo que es una herramienta que te permite muy fácil encontrar los insights de las preguntas de negocio que tengas. Entonces vos mismo jugando con los datos, haciéndole clic acá, allá, dándole de pronto mirando a ver cómo, si filtras esto, cómo cambia ya la información, jugando en general con los datos, puedes llegar mucho más fácil a ver esos insights que por ejemplo un Excel no es capaz, porque no es capaz de procesar tanta información, mucho menos aún un PowerPoint con una imagen. Total. Y ahora voy a conectar con los conceptos que aprendiste en la maestría de ciencia de los datos. Si sientes que se complementan el tema de inteligencia de negocio con la analítica más predictiva o algo así, ¿cómo lo ves? Total, todo está conectado, Por ejemplo, casos puntuales, nosotros vimos en la maestría una materia que se llama visualización de la información. Te recuerdo. Eso sirve para todo, pues, o sea, tanto para BI como para analítica. ¿Por qué sirve para todo? Ve, vos puedes hacer un super proyecto, buenísimo, perfecto, con la última tecnología, con lo que vos querás, pero si no sabes cómo transmitirle los resultados al cliente, ahí no hay nada. Entonces viene todo este cuento de storytelling, que es tan importante como ese momento inicial del levantamiento de la información. Entonces, como te digo, de ahí para atrás puedes tener todo perfecto. Igual, BI y analítica, cualquiera de los dos proyectos. Pero si fallas en esa visualización, si fallas en ese storytelling argumentando y mostrándole los resultados al cliente, el proyecto se te acabó y se te cayó en la última etapa. De acuerdo. El último pedacito. Entonces, no, eso yo creo que eso le pega a todo, pues. Totalmente de acuerdo. Todo debe estar totalmente alineado. Al fin y al cabo son datos, al fin y al cabo estamos haciendo análisis de datos y estamos justamente en la toma de decisiones. Entonces, claro que un modelo de inteligencia de negocio en un dashboard Power BI te va a ayudar mucho también para tu modelo predictivo o lo que deseas hacer. Lo importante acá es que respondas a la pregunta de negocio al inicio. Eso es, yo creo que lo más importante, que cuente esa historia, como decías ahorita con el storytelling, que es lo más importante. Súper bien. Sí, yo creo que, y de hecho, ahorita que me preguntabas de todo ese primer background que me quedó, que te decía que en algún momento sentí que era como volver a empezar desde cero,
en este tipo de cosas me di cuenta que todo ese background sí servía. ¿Sí? Porque precisamente cuando a mí me toca sentarme con el cliente a escucharle las dolencias, las preguntas que tiene, yo puedo hablar de alguna forma de tú a tú, entiendo lo que el cliente me está manifestando, los procesos, y me es más fácil entender toda esa información, entender que lo que el cliente quiere precisamente por el background. Entonces digamos que todo tiene sus pros y sus contras, pero el hecho de yo venir de ese lado, pues se me facilita por lo menos esta primera etapa de levantamiento. De acuerdo. Entonces sí, eso es fundamental. Hay muchos proyectos que he visto casos en donde hay gente muy técnica, tesísima, que puede tener, no sé, 2 o 3 veces la experiencia de uno, muchos más estudios, pero me he encontrado con que hay veces el modelo perfecto, vos puedes verlo y está perfecto, pero no se utiliza. Entonces es muy triste, pues, porque de hecho puedes hacer, el modelo de verdad es muy bueno, pero como no se entendió bien la necesidad o como no se le explicó bien al cliente cómo funcionaba o cómo se utilizaba, eso quedó ahí quieto. Sí. Entonces muchas veces ahí es donde el típico cuento de hay veces lo más simple es mejor, la simplicidad es la mayor sofisticación. Entonces muchas veces entendiendo muy bien qué es lo que necesita el cliente y con un modelo sencillito, ponerte el ejemplo de la regresión lineal, la reina de los métodos de pronósticos, podríamos hablar, por ahí no siempre arranca como por este tipo de modelos sencillitos, puede ser más potente que, no sé, un super pronóstico con un modelo neuronales, lo que vos quieras. Sí, de acuerdo totalmente. ¿Tú crees que la maestría fue como algo así como que te catapultó para crecer como profesional? Sí. Voy a arrancar con que me puso a punto, ¿cierto? A punto pues como que me nivelé con lo que estábamos, con metodologías que se estaban utilizando, con modelos y demás. Entonces me puse a punto con lo que en su momento pues se necesitaba para uno empezar a desarrollarse como en todo este tema de la ciencia de los datos. Entonces, ¿qué fue lo que me aportó? Muchas herramientas para solucionar problemas. Entonces, con la maestría conoces conceptos que te sirven, álgebra lineal. Yo álgebra lineal, por ejemplo, en el pregrado no supe para qué servía. Y me aprendí un montón de reglas, un montón de cosas para transformar matrices y todo el cuento. Pero nunca supe para qué era. Yo vine a entender para qué servía la álgebra lineal en la maestría, tristemente. De acuerdo. Tristemente. Entonces, no, en todo sentido la maestría me aportó un montón. Creo que fue un acierto muy grande pues en mi carrera profesional. Entonces, en todo sentido... A eso voy a la pregunta, porque digamos que eso es un dilema hoy en día en este campo, y es la pregunta es, ¿recomendarías hacer una maestría en ciencia de los datos o analítica o alguna especialización? ¿O crees que también hoy en día las personas no la necesitan hacer como una carrera así larga de 4 o 6 semestres, sino más bien trabajar también en internet? ¿Qué opinas también de eso? Pues ve, yo creo que hay cursos en internet muy buenos, buenísimos, pueden tener el mismo contenido mejor, no son para todo el mundo, eso es uno. Yo creo que no, ni la maestría es lo mejor, ni tampoco los cursos virtuales son lo mejor, no, para cada persona es mejor uno o el otro. Hay algo súper importante que tiene la maestría y que normalmente se pierde en todos estos cursos online, que es el tema de networking. A mí me ha servido mucho, sobre todo viniendo, vuelve y juega lo mismo, viniendo de otra área, de todo este tema de negocio, me sirvió mucho también para empezar a tener esa red de contacto en temas relacionados con matemáticas, estadística, profesores muy tesos que me ayudaron, por ejemplo, en su momento a desarrollar proyectos muy interesantes, muy retadores. Entonces, eso considero que es algo que vale, ya solo con eso vale la pena vos asistir a la maestría. Sí, yo creo que sí, totalmente
De acuerdo, yo creo que no hay una respuesta como si es la mejor o no la mejor, es como dependiendo de cada quien. De lo que busque cada ¿cierto? uno. Lo que sí es totalmente cierto, eso no te lo discuto, y es que la oportunidad de crecer, de hacer redes, de contactar personas, de conectar con personas profesionales que están en el mismo campo o en diferentes campos, pero que están trabajando con lo mismo tuyo, es demasiado importante. Yo le digo mucho a mis estudiantes es que participar de comunidades analíticas, participar de congresos, de grupos de estudio es demasiado importante porque así se transfiere conocimiento, así hay incluso pueden salir demasiadas oportunidades laborales. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Carlos, claro. Sí, yo creo que realmente es algo que vale la pena. Vale la pena, total. Y bueno, saliste de la maestría, estabas trabajando con esta gran empresa, con esta gran corporación. Bueno, y ahora saltaste como consultor analítico, como líder de un equipo de analítica. Sí. ¿A qué retos te enfrentaste? ¿Cuál fue tu primer reto que yo digo, pucha, qué es esto? No sé cómo solucionarlo. No sé si de pronto puedes contarnos una historia muy a nivel general a lo que te enfrentaste y digas, no sé cómo hacerlo, pero a lo último lo solucionaste, o quizás no. ¿Cómo fue ese reto? Ve, yo creo que el principal reto fue las mismas personas con las que entré a trabajar ya pues en esta nueva empresa. El nivel técnico era mucho más alto. Yo creo que ya empezamos a hablar pues como en otros términos, ya me empecé a encontrar con gente súper inteligente, súper tesa, súper destacada en universidades, súper con experiencia. Entonces yo creo que ese fue un primer impacto grande pues como para ya uno empezar a trabajar como tal diferente, con otro tipo de perfiles y de personas. Porque tú venías más de negocio. Sí, y de ver más técnico, claro, es el impacto. Y entonces ahí es donde venía, ya empezaba a trabajar pues como temas de analítica, pero ya acá estaban en otro nivel. Pues yo sí venía haciendo, llamémoslo pinitos y demás, venía trabajando, pero acá ya estaban como tal en otro nivel. Entonces ese fue como tal un primer impacto de ya, venga, empecemos ya a aplicar entonces lo de la maestría, venga, apliquemos esto, venga, entonces, ¿qué hago? ¿Qué estudio? Venga, tan. Entonces también tocó pues como ponerme al día pues para poderme desempeñar pues bien de acuerdo. en este nuevo rol. Entonces el rol es líder de un equipo. Sí. ¿Y qué significa ser líder de un equipo analítico? Pues ¿Qué te toca hacer? Mi definición de líder en la compañía en la que estoy es dos cosas. Yo creo que hay dos temas importantes. El primero es acompañar a las personas del equipo, ¿cierto? Nosotros por lo general, pues, por ejemplo, te voy a dar un caso, si entra una persona junior, acompañarla, vení, que necesitas, te explico, te entrego los recursos para que aprendas. Siempre tenemos como a modo de cultura en el área muy de autoconocimiento, que vos mismo pues te estudies, pero también a las personas hay que acompañarlas, a ver qué necesitan. Entonces, de cierta forma, está como toda esa parte de acompañamiento de las personas y desarrollo. No solamente de acompañamiento, sino que también buscamos que la persona crezca. Bueno, y adicional, también como gestor como de recursos, ¿cierto? Entonces, si el cliente tiene una necesidad, es ir a hacer ese levantamiento que hablamos ahorita, entender que lo que necesita el negocio, bajarlo al equipo. Ahí ya pues a modo de pues, gestionar como tal todo el proyecto, entregarlo, probarlo. Entonces es más como un conector, esta segunda función es más como un conector entre todas esas cosas que se necesitan desarrollar para que el proyecto sea un éxito. Total. Entonces, más allá pues de lo normal pues del líder, que es algo como jerárquico, nada, pues en esta empresa particular la cultura es más que algo jerárquico, es más trabajemos juntos. Trabajemos juntos todos, y vos haces esto, esta persona hace esto, yo hago esto, y entre todos pues organizamos, nos organizamos para sacar el proyecto. Sacar adelante el proyecto. ¿Y qué tipo de perfiles tienes en tu equipo? ¿Cómo está ese equipo conformado? Listo, nosotros trabajamos por proyectos, entonces varía mucho. De hecho, en el área hay desde ingenieros químicos hasta, no sé, matemáticos, estadistas, ingenieros industriales, ingenieros, en mi caso, administradores de negocio, en fin, hay de todo un poquito. Todo. Entonces, depende mucho, sobre todo en el proyecto en el que estés. Entonces, intentamos como aprovechar precisamente como esa diversidad de conocimiento para conformar los equipos y los proyectos. Entonces, la pregunta es,
dependiendo del proyecto en el que se esté trabajando. Pero también están así como divididos como científicos de datos, o como arquitectos o ingenieros de datos, ¿cierto? Tenemos dos roles importantes, pues que se replican como en todas estas células como de trabajo, por llamarlas de alguna manera. Tenemos siempre un arquitecto de datos que se encarga de toda la infraestructura, todo lo que es extracción, transformación y carga de la fuente de información. Y tenemos otro analista de datos que se encarga ya de molerla, de analizar los datos. Sí. Esos roles siempre te los vas a encontrar en todos los proyectos, como lo que se comparte, y un líder. Entonces, eso es como lo más común. Ok. Siempre deben haber arquitecto y analista de datos. Siempre va a haber. Claro, totalmente importante. Y también pues asumo también debe haber una conexión muy fuerte con el equipo de proyectos, pues también para poder gestionar toda la parte administrativa con cliente y empresa. Mira, nosotros los líderes también hacemos las veces de gestores de proyectos. Okay. Entonces casi que somos autónomos, nosotros escuchamos al cliente y la misma analítica hace todo el proceso completo. No necesitamos de más áreas. Obviamente, pues si necesitamos de pronto alguna herramienta, pues si necesitamos algún recurso, se alza la mano para que nos... Pero somos autónomos nosotros mismos para llevar el proyecto de principio a fin. De principio a fin. De acuerdo. Bueno, y ahora que hablaste de clientes, entremos a ese temita que es difícil, y es, primero, ¿qué tipo de clientes has enfrentado? ¿Y qué tipo de proyectos te has enfrentado que yo digo, no me gusta mucho, pero bueno, toca hacerle? ¿Qué te ha pasado ahí? Pues mira, tipos de clientes muchos, y de hecho es algo que es muy importante como analizar, porque dependiendo de tu cliente también tienes que tener como una storytelling diferente, ¿cierto? Pues te voy a poner un caso, yo por allá trabajé con un cliente muy académico, ¿cierto? De hecho daba o da clases todavía. Yo llegué, monté el modelo, todo súper bien. Cuando fui a contarle al cliente los resultados, me faltó tal vez lo más importante para él, métricas de evaluación. Las había hecho, sí, pero no las llené a la presentación y la tenía, eso terminó en un dashboard y demás. Entonces, como no logré leer al cliente, ese primer entregable, pues no fue bueno. Claro, porque supongo que el cliente estaba esperando como, bueno, ¿qué métrica voy a impactar? O algo así. Sí, ¿cómo sé que las cosas están funcionando o no? ¿Cómo sé que el modelo está bien ajustado o no? Era una persona muy técnica. ¿Cómo sé si los modelos de pronóstico funcionaron bien o están funcionando bien? Entonces, ¿qué métricas de evaluación? ¿Cómo él va a poder monitorear si las cosas van bien o no? Entonces, ahí te puse un ejemplo de cuando el cliente es muy técnico, tenés que saber leerlo, y me voy para el otro extremo diferente. También por allá al principio me ocurrió, cuando estaba empezando, pues uno, pues como que de alguna forma intentaba hacer las cosas lo más complicado posibles. Entonces muchas veces hacía unos gráficos súper bacanos, unos análisis súper bacanos, dispersión, que no hay un montón de cosas, pero cuando se los llevaba al cliente, el cliente a veces no lo entendía. Entonces por eso te digo que el cliente es súper importante leerlo, porque con base a eso vos vas por un lado y te entras mucho en lo técnico, y abrir las cartas sobre la mesa, puedes hablar con él de supuestos, de todo lo que quieras, pero si el cliente no es tan técnico, eso no le va a agregar valor, tampoco va a entender nada. Entonces, dependiendo del cliente, tienes que saber cómo moverte. De acuerdo, totalmente de acuerdo, y también me ha pasado así bastante. Uno cree, con esta gráfica decimos todo y la ves así súper wow. Vaya, explíquese la peor al cliente. El cliente es como, ¿qué es eso? ¿Qué es ese mamarracho? Sí. No, usted no sabe todo lo que me tomó el tiempo para hacer esa gráfica y no la vas a entender. Eso, también pasé mucho por eso, demasiado. Y total lo que decías ahorita decías algo demasiado filosófico y es como, entre más simple, mejor. Una cosa más simple dice todo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso se va aprendiendo en la experiencia, total. Y otro tema que es muy clave en ese mismo escenario que estamos viendo es que también pasa, ahorita que hablábamos de la importancia de entender el problema, también pasa que vos haces muchos gráficos, pero que el cliente no necesitaba. Entonces hay que entender muy bien al cliente para vos ver cómo te vas y coges este camino y entonces te enfocas en
en gráficas más avanzadas porque el cliente las entiende, o te vas de pronto con algo más sencillo que también pues en el que pueda ver la información que necesita ver. Total. Bueno, y una pregunta también incluso capciosa, ahorita estás hablando de que tenemos que leer el cliente o conocer el cliente. ¿Uno cómo lee el cliente? ¿Uno cómo lo conoce? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que uno hace el tiempo. Pues yo creo que hay veces que el proyecto, por ejemplo, se extiende mucho, entonces al principio no lo conoces, pero con el tiempo te vas dando cuenta qué es lo que busco o no. Es difícil, pues vos conocer a una persona es difícil, pero de entrada yo creo que mientras eso pasa, es clave que le estés apuntando siempre, por lo menos a la pregunta de negocio que se quiera responder. Entonces con eso te blindas mucho. Entonces puedes llevar unos gráficos, de pronto hacer algo balanceado y bastanteando, siempre con el norte de, mientras conoces y ves qué es lo que realmente le gusta y cómo le gusta la información, te puedes guiar con este. ¿Tienes definido de pronto una metodología o una estrategia antes de ir a una reunión con un cliente como para saber, listo, primero lo escucho y le hago estas preguntas estructuradas? ¿O es algo como que va fluyendo naturalmente? ¿Cómo lo haces? No, siempre parto, siempre llevo algo preparado. Pues yo sí soy muy de, voy a ir a la reunión, estos son los puntos de los que quiero hablar, estos son los datos, estas son las conclusiones. Si hay que preguntar algo, lo pregunto. Siempre soy muy metódico. Hay veces que las conversaciones pues se salen y se termina de pronto mirando alrededor del contexto pues del tema, pero sí yo soy muy estructurado. Total, y súper importante esa parte de la estructura, de acuerdo contigo. Si has tenido esas experiencias también en las cuales los proyectos no han salido bien, ¿cierto? Digamos que han fracasado, por así decirlo. ¿Qué errores o qué experiencias sacas de eso? No sé si de pronto ya tengas algo así como identificado, tanto para ambos lados, o sea, tanto por el cliente y tanto como el consultor. Listo. Bueno, entonces, mira, yo creo que un proyecto puede fallar por muchas cosas. El proyecto se puede volver más grande que lo que se esperaba y ya el presupuesto no da. De pronto hubo un problema en toda esa etapa de levantamiento, hiciste todo tu proyecto y resulta que lo que encontraste ya lo sabía el cliente. Entonces, a ver, todo esto puede hacer que el proyecto falle. ¿Qué problemas o qué errores yo veo que son muy recurrentes, ya sea desde el lado del cliente o desde el lado de la persona de analítica que quiere solucionar ese problema? Yo creo que por el lado del cliente es no ser claro con lo que quiere, y de hecho muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. Entonces yo creo que eso es del lado del cliente lo que más normalmente pasa. Y del lado de los que estamos acá en este cuento de la analítica es no preguntar. Entonces si el cliente no sabe o de pronto no da el contexto que necesita la persona analítica, el personal de analítica tampoco pregunta, ahí es donde se hizo mal el levantamiento, de pronto no se hace el proceso, no se hace el modelo, lo que vos quieras como debe ser, y no se llega a la respuesta que quiere el cliente. Totalmente de acuerdo. Y de pronto sabes cómo ayudar al cliente cuando el cliente no sabe qué hacer, pues cuando el cliente no sabe qué pedir. O sea, tienes algo como te sientas con un cliente, el cliente no sabe qué hacer. Y solamente yo necesito, empieza a inventar. ¿Cómo, digamos, que encaminar al cliente a algo más claro y más preciso? Pues es muy particular porque cuando aún vos no conociendo el tema, cuando no está claro, muchas veces tampoco te va a quedar claro a vos. ¿Cierto? Entonces como que también el problema se hereda. O sea, yo dejo de entender y como dejo de entender, entonces ya no me empiezo a ver como un montón de preguntas. Entonces hay veces que vos mismo, aún sin entender y saber del tema, te das cuenta que hay algo raro. Y cómo aclarar qué es lo que el cliente necesita, preguntando. Pues hay una parte muy importante en todo este cuento pues, de análisis de datos, que es uno ser curioso y uno preguntarse. Entonces vos, por ejemplo, vamos a hablar de ChatGPT, ¿cierto? Entonces vos ya te puedes apoyar en estas herramientas para programar y todo el cuento. Vos llegas y ya entonces le pasaste el prompt, ChatGPT te dijo lo que tenías que hacer. Si vos no sos curioso, si no te cuestionas a vos mismo
qué es lo que te está pasando esa herramienta y solo es copy-paste, ya, hay muchas cosas que pueden fallar. Entonces, todo esto viene de uno cuestionarse, no solamente uno mismo, sino al cliente. Si vos te cuestionas y preguntas, ve, ¿por qué? Entonces ya ahora sí me cuadró con esto otro que me has dicho ahorita. Y por eso es que tengo esta información y me pasaron estos bases de datos. Entonces, si preguntas mucho y si te cuestionas mucho, es mucho más probable que las cosas sigan el rumbo pues, que... De acuerdo. Entonces, digamos que para ir resumiendo esa parte es, ¿qué recomendaciones le darías a las empresas hoy en día cuando se quieren realizar un proyecto de analítica? ¿Cierto? Y también, ¿qué recomendaciones le das a las personas que son consultoras en analítica para reducir, digamos, que esa tasa de fracaso, por así decirlo? Listo. Bueno, ¿qué le podría decir a las empresas? Muchas veces las empresas no saben lo que se puede hacer con datos. Entonces hay estudios, pues por ahí estuve leyendo artículos, no sé el dato exacto, pero si es algo así como que el 70% de las empresas medianas y pequeñas, es un estudio de Estados Unidos, no saben lo que se puede hacer con los datos. Entonces yo voy a arrancar por ahí y acá me he dado cuenta que también con las interacciones que tengo con los clientes, muchas veces hay problemas que ellos tienen que se pueden solucionar desde la analítica. Entonces y ellos no lo saben. Y no lo saben. Entonces es como abrirse también a que estas nuevas formas de abordar los problemas pues también les puedan ayudar a ellos, que de alguna forma los puedan complementar. Entonces yo diría esa sería pues como la principal recomendación que le daría a las empresas. Ok, y ahora a los consultores, ahora en el otro lado. En el otro lado, pues yo seguiría con el mismo cuento de cuestionarse. Pues saber preguntar. Saber preguntar te sirve en todo sentido, pues te sirve para estudiar. Cuando vos uno acá en analítica tiene que estar permanentemente estudiando. Si vos no te preguntas, es muy difícil que entendas realmente los temas. Entonces, para estudiar te sirve, para trabajar, el mismo cuento que hablamos hace un momentico, ChatGPT, si no te preguntas, copiaste y pegaste, vuelve y juega, entonces pegaste los parámetros que no eran, o otra vez. Con el cliente, fuiste a preguntarle, a escucharlo para la necesidad, no preguntaste, no entendiste la necesidad. Entonces creo que ese es otro factor clave que podría decir que es muy importante. Total. Preguntarse. Total, saber preguntar yo creo que es demasiado fundamental. En realidad es un arte. Yo creo que lo he venido diciendo durante todo el contenido que también he estado transmitiendo y es como todo empieza con una buena pregunta, literal, ¿cierto? Bueno, y ahora pues también me gustaría saber pues, o transferir es, ahora como líder, pues hay muchas ofertas también, tú identificas también que hay mucha oferta laboral también en diferentes perfiles, y es, ¿qué le recomendás hoy a las personas que quieran ingresar en este mundo de analítica, que quieren ser analistas en ciencia de datos, analistas en inteligencia de negocio, manejando temas de Power BI? ¿Qué le recomendás a las personas que empiezan a estudiar, que hacer la maestría o no, empezar con cursos? ¿Cómo lo ves por ese lado? No, yo creo que de entrada recomendar cualquier tipo de curso, maestría, eso es fijo. Pues yo creo que siempre hay que estar permanentemente uno capacitándose, estudiando, leyendo. Pues por ese lado, ahí sí no hay nada en contra. Eso pasa derecho. Con Power BI, ¿qué le recomiendo? Power BI en un principio puede ser muy abrumador para una persona que esté viendo todos esos temas de modelación de datos, temas de aprender un nuevo lenguaje como DAX. Entonces puede ser muy abrumador para esa persona que empieza desde cero. Yo lo que le recomiendo es que empiece a poquitos, pues empieza, por lo menos, mira a ver qué puedes hacer con Power BI para que sepas al menos qué le puedes pedir a un equipo, un área de analítica. Ya con eso vas empezando a entender de afuera, o de lo grande a lo detallado, vas empezando a entender qué hace Power BI. Yo veo que muchas veces se empiezan al revés y se frustran. Entonces empiezan a meterse con problemas de modelado de datos, y entonces resulta que tienen tablas con relaciones muchos, y entonces buscan un video y no entienden, y van a hacer entonces una medida, pero es demasiado compleja la que necesitan, y ensayan y no les da, o desagregan y se descuadra. En fin, es una cantidad de cosas. Power BI pues puede ser muy complejo para este tipo de personas que empiezan desde cero. Entonces yo les diría,
si no tienen conocimiento, empiezan de a poquitos. De a poquitos. De a poquitos y van probando, entonces solamente con el dashboard, luego van y empiezan con temas de modelado, van y hacen formulitas sencillitas de DAX, en fin, pero siempre como de lo general a lo particular, porque si no es muy fácil como un paso a paso desde cero, haciendo mis primeros pasitos, incluso con Excel, y ahí me voy yendo, poco a poco. Sí. Totalmente de acuerdo. Listo, súper bien. Ahora, me gustaría ir como cerrando un poquito la conversación, y es, bueno, ¿cómo ves ahora las tendencias en los clientes que te llegan? Como que te van pidiendo nuevo que antes no me estaban pidiendo, antes me pedían por ejemplo números de regresión y todo eso, y ahora me están pidiendo como otras cosas nuevas. ¿Qué tendencias estás viendo más o menos hoy en día? Pues ve, hombre, yo creo que en este momento lo que estamos viendo es todo este cuento de inteligencia artificial generativa. Todo esto viene avanzando rapidísimo. Vean, pues mira por ejemplo el tema de DeepSeek. Sí. De un momento a otro salió y con un montón de ventajas, lo puedes instalar local, en fin. Yo creo que la tecnología está avanzando y la ciencia de datos está avanzando muy rápido en este momento en temas de inteligencia artificial generativa. Creo que es lo que está mandando la parada en este momento. Sigue de todas formas muy relevante todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pues redes neuronales y demás. Eso todavía sigue siendo pues súper vigente. Sí. Pero creo que lo que más está sonando en este momento es esto de inteligencia artificial generativa. En los casos particulares en los que yo he trabajado, todavía sigue siendo mucho más popular todos los temas de la inteligencia artificial, pues pronósticos, predicciones, modelos. No tanto, he trabajado muy poquito con proyectos de inteligencia artificial generativa acá, yo personalmente, pero en el mundo yo creo que lo que está dando la parada pues es... De acuerdo, y sin dejar a un lado también la importancia también de la ciencia de los datos. Igual todo va muy conectado. Hoy en día pues hay tanta tendencia en la inteligencia artificial, sin embargo sigue dependiendo también del tema de ciencia de datos, de los fundamentos estadísticos. Igual, obviamente pues como que está muy conectado. Y también es una invitación como para irnos preparando para eso, ¿cierto? Sí, total, es verdad. Bueno, y ya digamos que saliéndonos a un lado, del lado académico, bueno, aparte de ser un ingeniero y temas de analítica, ¿qué libros te gusta leer? Si te tocó uno por ahí que te marcó en la vida, que de pronto nos puedes recomendar también. Sí, yo de hecho en esa recién pues egresado de la universidad del pregrado, cuando apenas estaba empezando entonces cuento pues de análisis de datos, me leí un libro, bueno, como paréntesis, me gusta mucho todo el tema de inversiones. Y en ese momento me cuestionaba mucho el funcionamiento financiero, cómo invierte en los mercados, las divisas. Y me leí un libro súper analítico, súper de análisis de datos que se llama Un paseo aleatorio por Wall Street. Entonces este libro es muy bacano porque empieza a hablar de lo engañoso que puede ser la aleatoriedad. Es muy interesante porque vos normalmente, por ejemplo, vos ves una tendencia alcista, pero esa tendencia alcista no asegura que ese comportamiento vaya a ser así por siempre. Por la misma aleatoriedad se puede generar la tendencia alcista. Total. Pero si vos le das tiempo como tal a esa serie, pues puede que se vuelva algo más arbitrario. Entonces fue un libro que marcó precisamente porque estaba como en ese proceso de inflexión de estar pues como migrando de algo más de análisis de datos y junto a algo que me gusta, como te digo, inversiones, con todo este cuento de análisis de datos. Suena demasiado interesante, la verdad. Sí, lo voy a buscar, Es bien interesante y le cambia uno mucho como esa mentalidad de lo que es la aleatoriedad. Ok, ya saben, para que lo busquen ahí también. Importante ese libro para los que les gusta también el tema de finanzas e inversiones. Listo, no, pues ya cerrando pues hoy el podcast, la verdad, Carlos, agradezco tu conocimiento, agradezco por compartirnos todas esas experiencias que has vivido. Sé que a muchas personas les va a gustar mucho, pues les gustó bastante lo que vimos el día de hoy, así que nada, muchas gracias por estar acá, Carlos. Hombre, muchas gracias por la invitación. Y bueno, no se olviden siempre de suscribirse, darle like, compartir este conocimiento tan valioso para todos, para la comunidad analítica, que está creciendo cada día más. Así que nada, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.